Con cada tipo de aneurisma, pues profundizaremos todo lo que concierne a la anatomía angiográfica y en la anatomía vascular. Entonces, esta es una descripción del contenido. Trataré de ser lo más concisa y precisa y rápida para abordar todo lo que traigo para compartirles. Entonces, comenzando por un recuento histórico, realmente Dandy en 1918 informó que visualizaba los ventrículos cerebrales introduciendo aire, ¿sí? Que es lo que se llamó, pues, más adelante como Soy ventrículo. solamente yo el que no escucha nada. Yo sí escucho bien. Sí, acá se escucha. Ok. Introduciendo aire como medio de contraste a través de un trocar en los lóbulos occipitales y en el asta frontal derecha del sistema ventricular. Así, Dandy lograba localizar lesiones que distorsionaban o desplazaban los ventrículos. Posteriormente, hasta la década de 1920, a través de radiografías simples, ¿sí? Se podía evaluar tumores calcificados, desplazamientos de la línea media, la glándula pineal calcificada u objetos metálicos como proyectiles de arma de fuego. Posteriormente, en 1927, ya veremos con más detalle, pero Antonio Egas Moniz, junto con su colega neurocirujano Lima, inyectaron diferentes tipos de contrastes, ¿sí? Para visualizar de forma clara las arterias intracraneanas. Posteriormente, solo hasta 1960, es que se diseña la técnica Seldinger, que a través de una punción percutánea directa se logra pues visualizar los vasos intracraneanos. Bueno, entonces, realmente de la radiografía del cráneo a la angiografía cerebral, pues hubieron varios eventos que marcaron esta transición en la forma de hacer diagnóstico de patologías vasculares. Entonces, inicialmente Wilhelm Conrad Röntgen, él fue el primero, ¿sí? En esa búsqueda de la imagen de los vasos cerebrales, pues describió los rayos X. Entonces, ese fue como el inicio de la búsqueda. Él, pues, obtuvo una imagen, pues, de su esposa, de la mano de su esposa, y con esto, a través de unos rayos X desconocidos, pues, logra plantear lo que sería la radiografía. Por esto, pues, le dieron el Nobel de Física. Cushing, ¿sí? Fue de los primeros que utilizó estos rayos X para localizar un proyectil de arma de fuego en el cuello de una mujer que le causó síndrome de Brown-Sequard. Posteriormente, Haskett y Lindenthal, ellos inyectaron a través de la arteria braquial de un cadáver una mezcla que se llamaba Teichmann. Esta mezcla estaba compuesta de mercurio y también tenía algo de piedra pómez, algo que pues obstruyó la parte arterial y pues era neurotóxico por el mercurio. Pero con esto logró visualizar, como vemos en la imagen, de un cadáver, pues los vasos sanguíneos. Posteriormente, Dandy, que fue el primero que describió la ventriculografía y la neumoencefalografía, pues usa como agente de contraste para ver en el cráneo el aire, ¿sí? Y estas deducciones, pues él las sacó pues a partir de que se observó que pacientes con fracturas de cráneo se delineaba la corteza cerebral por la entrada del aire. ¿Listo? Y pues el personaje que conduce, ¿sí?, a la arteriografía cerebral es Moniz,
junto a su compañero Pedro Lima. Ellos tenían como un interés en obtener imágenes de la vasculatura cerebral, y para esto pues utilizó múltiples contrastes. Entre esos estuvo el bromuro de estroncio, yoduro de sodio y en últimos, el último, el dióxido de torio. Pero esto lo hizo con diferentes diluciones, primero cadavérico, luego en animales, luego en humanos, y después de tantas prácticas, de 5, una exitosa, decidió hacerlo con mayor frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen, voy a poner acá. En estas imágenes que obtuvo Muniz, lo que observamos en este plano, pues en esta vista lateral, es un desplazamiento de las ramas de la arteria cerebral media, también desplazamiento de la cerebral anterior, por un tumor a nivel del lóbulo temporal. Entonces, esto fue uno de los aportes de Muniz en cuanto a la angiografía cerebral. Siguiente, listo. Posteriormente, pues bueno, se trataron, como vimos en la anterior, pues varios contrastes, que lo ideal es que encontrar el que fuese más seguro. Al tiempo de esa búsqueda del contraste más seguro, se estaba avanzando en las investigaciones acerca de cómo cateterizar los vasos sanguíneos. Y uno de estos, uno de los personajes influyentes en esta técnica fue Seldinger, que un radiólogo del Instituto de Karolinska en Estocolmo, Suecia, que perfeccionó esta técnica percutánea para cateterizar vasos sanguíneos. Seldinger pues hizo punción femoral que causaba molestias, ¿sí? Pero eran temporales, y logró pues hacer una canalización segura, sin tener como ese riesgo de embolización que se observaba en aquellos pacientes en los que se canalizaba la carótida de forma directa, ¿sí? Ya sea por una placa de ateroma, pues, u otra condición. Posteriormente, pues, esta técnica fue la que pues sentó las bases para la neuroradiología intervencionista, y posteriormente CIDES Desplantes desarrolla la sustracción en angiografía. Esto lo que hizo fue permitir la eliminación fotográfica de todos los tejidos blandos y oscureció las sombras, ¿sí? Esto lo que creó fue una imagen única del árbol vascular, ¿sí? Bueno. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a definiciones, tenemos que la angiografía por sustracción digital, pues es el método que nos proporciona una imagen con mayor precisión de la vasculatura y que pues es el estándar de oro para evaluar aneurismas cerebrales, y hay múltiples estudios que la comparan y pues tiene un rendimiento diagnóstico superior a lo que concierne el angioTAC o la angioresonancia. Sin embargo, o sea, hay que tener claro de que depende mucho de la indicación, pues depende mucho de la indicación. Lo otro, la angiografía, pues es un procedimiento invasivo que implica, uno, cateterizar los vasos arteriales del sistema nervioso. Dos, aplicar un contraste yodado. 3, capturar las radiografías antes y después de la administración del contraste. Esto puede ser 2D o 3D porque tiene un sistema rotacional. Y bueno, más que todo eso, pero ya hay, o sea, la lateralidad, si es derecho, izquierdo, si es ambos lados, si necesitamos mayor calidad, pues eso se va programando dependiendo de las necesidades. Y hay varios factores del estudio
que influyen en la calidad de las imágenes. Entonces, en eso vamos a encontrar el voltaje del tubo de rayos X en kilovoltios, también la corriente del tubo, que eso se mide con miliamperios, y el tiempo de exposición a la radiación. Entonces, hay muchos estudios que describen cuáles son como los protocolos en dosimetría de radiación y que nos aporta mayor rentabilidad diagnóstica. Bueno, las indicaciones realmente pues son muchas, pero entre las que tenemos pueden ser extracraneal, para patologías intracraneales, intracraneales o espinales, y realmente nos aporta, o sea, los objetivos de la angiografía pueden ser no solo diagnóstico, puramente diagnóstico, sino también con intención terapéutica. Y bueno, y pues obviamente en cuanto a terapéutico, sustituye muchos otros tipos de procedimientos con mayor morbimortalidad. Entonces, acá, por ejemplo, este es un video que saqué que obtuve del hospital de HUN, ¿sí? Del Hospital Universitario Nacional, en donde estábamos haciendo un test de dominancia con el profe Neira, un test de dominancia carotidia. Entonces, es una de las tantas indicaciones de la angiografía, ¿sí? En cuanto a las contraindicaciones, realmente en la literatura son muy enfáticos en decir de que no existen contraindicaciones absolutas. Realmente lo que es la insuficiencia renal y la alergia al contraste son contraindicaciones relativas. Y esto sale a partir de que hay muchos estudios en donde se recomienda el dióxido de carbono, ¿sí? Que es un gas, como medio de contraste, ¿sí? Y pues se considera que es el único con eficacia para pacientes con insuficiencia renal y con hipersensibilidad al medio de contraste. Bueno, en cuanto a la evaluación preprocedimiento, como todo procedimiento, es importante hacer una historia clínica exhaustiva, tener claros los antecedentes, principalmente si hay enfermedad aterosclerósica asociada, diabetes, cómo está la función renal, si toma algún medicamento, alergias, procedimientos quirúrgicos previos, bueno. Adicionalmente hay que tener los laboratorios prequirúrgicos en cuanto a la función renal, si el paciente está anticoagulado, antiagregado, ver cómo están los niveles plaquetarios, creatinina. Importante informarle el procedimiento al paciente detalladamente, es decir, más allá del consentimiento, hay que ser muy explícito en comentarle al paciente en qué consiste la prueba, de forma breve y pausada, y también explicarle las sensaciones que puede experimentar. Realmente uno puede usar solo anestesia local cuando va a realizar un procedimiento diagnóstico, pero cuando necesita alguna intervención terapéutica de mayor complejidad, de mayor tiempo, a veces es necesario usar la anestesia general. Entonces es importante, si el paciente es colaborador, pues explicarle el escenario, ¿sí? El consentimiento, pues riesgos y complicaciones posibles. En cuanto al soporte y la monitorización, el paciente tiene que estar monitorizado con un EKG continuo, saturación, frecuencia cardíaca, bueno, y canalizado. Y ya cuando hablamos de técnica de obtención de imágenes, por lo general, siempre, cuando se va a realizar un estudio de sustracción digital, siempre se realiza una imagen previa, tipo Scout, como para comenzar a hacerse una idea de la anatomía del paciente. Bueno, acá estamos observando la mesa de procedimiento, ¿sí? Cómo es la configuración de una sala de neurointervencionismo. Esta sala debe estar equipada con un carro de emergencia, carro de paro, carro de anestesia,
Debe hacerse el procedimiento bajo situaciones, bajo condiciones estériles, ¿sí? Muy aséptico, con vestimenta y técnica quirúrgica. Bueno, si va a estar anestesiólogo, pues el anestesiólogo. Esta unidad angiográfica debe contener unos filtros de reducción de dosis, también debe tener pues arco en C, la fluoroscopía pulsada, debe tener la posibilidad de que en las pantallas quede fijada la última imagen y capturar fotogramas. También para hacer máscaras, mejorar imágenes, bueno, para poder hacer cine, y bueno, y también la capacidad para medir, en caso de que uno quiera medir estenosis, diámetros del cuello del aneurisma, bueno, también debe ser capaz de hacer eso. A ver. Bueno, normalmente aquí en la sala, ya montada con el paciente, con todos los campos estériles, detrás de los operadores, por lo general está una mesa estéril, ¿sí? Que se encuentra, o sea, en esa mesa debe ser una longitud lo suficientemente como larga para colocar sobre ella los catéteres, ¿sí? Adicionalmente debe tener recipientes grandes, profundos, y en ellos se debe contener la solución heparinizada, ¿sí? En un recipiente que debe estar limpio, sin coágulos, y si se detecta un coágulo, se debe extraer del recipiente, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos observando es cómo se prepara la bandeja, la preparación de la bandeja con los recipientes para colocar el material yodado, ¿sí? El contraste yodado, el agua heparinizada, las llaves de 3 vías, compresas, bueno, todo. Adicionalmente, pues hay muchos catéteres en el mercado, ¿sí? Pero la mayoría son hidrofílicos, ¿sí? O sea, son catéteres que al ser hidrofílicos facilita el ingreso a través del vaso. Y por lo general, igual antes, a pesar de ser hidrofílicos, antes de usarse, se debe humedecer, ¿sí? Para que con suero heparinizado. Entonces, aquí observamos los diferentes catéteres que hay, complejos, sencillos, bueno, con doble punta, con punta así, bueno, ya veremos eso con más detalle. Entonces, normalmente el acceso arterial que se prefiere es el acceso de vía femoral, ¿sí? Por lo que, pues, femoral común derecha, por lo que es de mayor diámetro. Sin embargo, pues, muchas personas usan el radial, ¿sí? Es otra opción que también es muy válida, pero depende mucho del operador, ¿sí? De la facilidad del acceso, porque pues es más delgado. Sin embargo, tiene mejor control en cuanto al sangrado, ¿sí? Por lo que tiene más próximo a superficie ósea. Entonces, aquí vemos que, bueno, aquí estábamos viendo guías hidrofílicas, catéterotunelizadores, y los diferentes catéteres que se avanzan. Normalmente estos catéteres pueden ser de 2 tipos, ¿sí? Dependiendo. Sí, o sea, hay 2 tipos como de catéteres. Uno de una curvatura sencilla, ¿sí? Que normalmente la curva primaria va a ser una curva como distal, o sea, solo va a tener una curva. No es necesario darle mucha forma. Y va a haber otro tipo de catéteres que son los complejos, y estos tienen doble curva, una primaria y una secundaria. Elegir el tipo de catéter depende mucho de la anatomía del paciente, del callado de la aorta, para poder elegir cuál es el mejor. En cuanto a la técnica,
tenemos que, normalmente en la geografía podemos obtener imágenes sin contraste, que sería la máscara. En esa nosotros pues se toma una imagen antes de inyectar el contraste. ¿Listo? Y esto nos ayuda mucho a conocer la anatomía y también a ver si hay algún cuerpo extraño radiopaco. También se toman imágenes contrastadas y después se superponen y se hace la sustracción digital. Eso es lo que hace que la angiografía por sustracción digital me potencie la rama arterial vascular intracraniana. Tenemos varias proyecciones, ¿sí? En un DSA estándar, uno puede obtener proyecciones en AP, que son útiles para la circulación anterior, proyecciones laterales para circulación anterior y posterior, también la proyección de Caldwell. Esta proyección es una vista PA, ¿sí? Con una angulación caudal, ¿sí? De 25 grados, o sea, a través del tubo de rayos X. Y esto me va a proporcionar una vista alternativa para la arteria comunicante anterior y la bifurcación de la arteria cerebral media. También podemos tener una proyección de TAM. Esta proyección es una proyección en AP y se coloca el haz, se va a desplazar 30 grados caudalmente, ¿sí? Hacia la línea orbitomeatal. Entonces, esto va a ser bueno para visualizar mejor la circulación posterior. Bueno, aquí traje un breve video de la técnica quirúrgica. Bueno, entonces ahí ven cómo hacen la punción femoral, introducen la guía, allí comienzan a introducir dilatadores, pero siempre lo conectan enseguida a una irrigación continua de solución heparinizada, pues ellos enseguida fijaron ese tunelizador y importante sacar el aire, ¿sí? Es importante sacar el aire de todo el sistema por el riesgo de embolia, ¿sí? Y allí introducen la guía, ¿sí? Que dependiendo de la anatomía del paciente, pues así la vamos a elegir, si es sencilla o compleja. Entonces, la avanzamos, ¿sí? Hasta, normalmente como los pasos de la arteriografía incluye hacer un aortograma, ver la aorta, encontrar el tronco brachiocefálico, avanzarlo a la carótida común derecha, hacer la arteriografía, posteriormente me voy a la subclavia, llego a la vertebral y hago posterior y lo repito pues del otro lado. Pero con el aortograma la idea es encontrar el tronco brachiocefálico y esto me va a arrojar imágenes en AP, lateral, oblicuo, que ya veremos con más detalles. Entonces ahí vemos con la inyección del contraste cómo se dibuja toda la vasculatura, dependiendo de lo que busquemos, si circulación anterior, si circulación posterior o los 4 vasos. Bueno. Esto era lo que me refería en cuanto a si es mejor en vía femoral o radial, pero realmente la mayoría de los estudios consideran que la arteria radial es segura y es eficaz y se recomienda como elección en algunos artículos para realizar una angiografía con sustracción. Bueno, sigamos. Este fue un artículo interesante que encontré acerca de la arteriografía robótica, con asistencia robótica, en donde vemos que cuenta con accesorios desechables, un brazo operatorio, una estación de control, consola de operación, ¿sí? Y realmente este sistema robótico pues ha demostrado una eficiencia y un menor
una menor tasa de complicaciones, ¿sí? Pero obviamente es operador dependiente y requiere de un grupo, un equipo pues entrenado que logre hacer pues el procedimiento fuera de la sala de operaciones, solo, o sea, con un control, y pues lo que vemos acá es el sistema cómo introduce los catéteres, las ondas, pero las órdenes se dan desde un comando por fuera de salas. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los cuidados postoperatorios, importante, una de las principales complicaciones es el hematoma, ¿sí? A nivel de, pues, de la arteria femoral común. Entonces, lo que recomienda es una compresión manual durante aproximadamente 15 a 20 minutos. Se puede utilizar los dispositivos de cierre percutáneos, pero lo importante es realizar control de esos hematomas a ese nivel. La duración de la compresión también depende del tamaño del vaso, ¿sí? Y, bueno, más que todo eso, se debe realizar una exploración neurológica posterior al procedimiento para evaluar si hay algún tipo de déficit neurológico reversible o irreversible. En cuanto a las complicaciones, lo que encontré es que la Sociedad de Neuroradiología Intervencionista y Terapéutica de la Academia Estadounidense, pues ellos, la tasa de complicaciones admisibles es de un 0 al 2% para déficits neurológicos reversibles. Y para los déficits permanentes es hasta el 1%. Pero realmente la principal complicación local es el hematoma del sitio de punción, es lo más común, seguido por formación de trombos, daño tisular, pseudoneurisma y fístula arteriovenosa. Y ya las complicaciones sistémicas encontramos tromboembolia, embolia aérea, disección de vasos y nefrotoxicidad mediada por contraste. Realmente las neurológicas son muy bajas. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Es seguro hacer panangiografía en niños? Entonces, hay varios estudios que, pues, en la población pediátrica, pues, pasa algo particular. Esto abarca un gran grupo de edades diversas, desde lactantes hasta adolescentes, y tiene sus características fisiológicas muy únicas y considerar una panangiografía o angiografía cerebral depende mucho de la sospecha diagnóstica. Entonces, en pacientes, cuando hablamos de pediátricos menores de 18 años, pues se considera que es seguro, ¿sí? Se considera que presenta, pues realizar una arteriografía presenta unas bajas tasas de complicaciones graves o permanentes. Sin embargo, en los lactantes no se puede dar ese tipo de recomendación porque en ellos un procedimiento neurointervencionista es más frecuente realizarlo por patologías de tipo malformaciones de la vena de Galeno. Entonces, que es algo muy inusual. Y adicionalmente, se puede usar la panangiografía en fístulas arteriovenosas de alto flujo. Entonces, que son entidades potencialmente mortales. Entonces, no hay estudios que soporten la recomendación de panangiografía en neonatos. Listo. Acá voy a tratar de ser lo más breve, pero es importante conocer la anatomía macroscópica y angiográfica de todo lo que es la unión cráneo-cervical para poder entender los estudios, ¿sí? Entonces, como vimos, la arteriografía comienza con el arco aórtico. Entonces, es necesario conocer cómo es una anatomía normal y cuáles son las variantes del arco aórtico. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una angiografía normal de un paciente joven en una fase que es arterial precoz, ¿sí? Entonces, acá lo que observamos fácilmente son las ramas, el arco aórtico, la brachiocefálica. Aquí tenemos la arteria carótida común, ¿sí? De este lado tenemos la arteria subclavia izquierda, que son las tres principales ramas.
A partir de esto podemos tener diferentes alteraciones o patrones, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen cómo ocurre un origen común desde el tronco brachiocefálico de la arteria carótida común, ¿sí? Acá, por ejemplo, en la figura B, vamos a tener que el origen de la carótida común izquierda va a ser desde el tronco brachiocefálico y solo el arco va a traer dos grandes vasos. O sea, de aquí sale el resto. Acá, por ejemplo, en la C, vamos a tener un origen de la arteria vertebral izquierda directamente del arco. Y por este lado, en la D, vamos a tener una arteria subclavia derecha aberrante, ¿sí? Entonces, es importante conocer esas variaciones. Acá, por ejemplo, ya no es un arco aórtico de un paciente joven. Aquí vemos que ya hay mayor tortuosidad de los vasos, ¿sí? Y este es una angiografía de un paciente ya añoso. Entonces, lo que observamos, pues, bueno, en esta figura A lo que estamos viendo es una proyección que es oblicua, ¿sí? Y se ven bien los vasos, ¿sí? Los grandes vasos, cómo se originan, pero aquí esta flecha nos está mostrando que hay una superposición de los vasos, que cuando realizo una proyección también oblicua, pero desde la derecha, veo mejor, ¿sí? La bifurcación brachiocefálica, ¿sí? Y aquí estamos viendo un esquema más anatómico del arco aórtico y sus principales vasos, ramas. Bueno, yo creo que esto ya. Aquí hay una tabla de resumen que es importante, que se las dejo acá para que la revisen en cuanto a las anomalías principales del arco aórtico y cuáles son las variables anatómicas normales. ¿Listo? Bueno. Bueno, acá ya nos vinimos a la carótida externa, ¿sí? Entonces, acá... Sí. Acá tenemos un diagrama lateral en donde se observan las principales ramas de la arteria carótida externa. Entonces, bueno, acá se las puse cuáles son las principales ramas, la tiroidea superior, la faringe, la lingual, la facial. Bueno, voy a poner mi indicador si no lo ven. Entonces, aquí tenemos la arteria tiroidea superior, aquí tenemos la arteria faringea ascendente. Aquí tenemos la arteria lingual, esta sería la arteria facial. Acá, esta que se va hacia atrás sería la arteria occipital. Aquí tenemos la auricular posterior. Aquí tenemos la arteria, pues, la temporal superficial. La maxilar, este sería la maxilar interna, ¿sí? Y bueno, aquí esta es una ramita que se llama facial transversa, pero bueno, pues ya vimos las principales ramas de la temporal. Realmente la arteria, de la carótida externa. Normalmente la carótida externa, como ya sabemos, la arteria pues proviene de la arteria carótida común, que se divide en la externa y la externa, que es más pequeña de las dos ramas y que irriga principalmente la estructura de cabeza y cuello y tiene, pues, contribuye mucho a la irrigación arterial de amplias lesiones intracraneales, como las malformaciones vasculares, también para tumores, ¿sí? Como los meningiomas. Bueno, aquí estamos viendo, ya aquí estamos viendo una proyección lateral, ¿sí? De una angiografía selectiva de carótida externa, en donde la 1 nos muestra cómo es la arteria temporal superficial y nos muestra con esta flechita blanca un giro en forma de horquilla donde la arteria temporal cruza, pues, el zigoma. Aquí vemos cómo es su forma en sacacorcho, que es una característica angiográfica típica. Bueno, en cuanto a la carótida interna, tenemos los 7 segmentos
Tenemos el segmento cervical, que incluye el bulbo, ¿sí? El bulbo, pues, carotidio. Tenemos el segmento C2, que sería el segmento petroso, el C3, que sería el lacerum, C4, que es el cavernoso, C5, que ya correspondería al segmento clinoideo, C6, que sería el oftálmico, y por último el C7, que es el segmento comunicante. Entonces, aquí lo que estamos observando es una... Listo. Aquí lo que estamos observando es una... ¿Cómo lo digo? Sería como una imagen lateral, ¿sí? En donde podemos observar los diferentes segmentos y, importante, esto es importante, la bifurcación de la carótida común en carótida interna y externa varía, ¿sí? Puede ser variable. Entonces, este diagrama lo que nos muestra es que cómo puede tener una bifurcación inferior, ¿sí? Lo normal es que esté a nivel de C4. Pero, por ejemplo, en esta imagen estamos observando que se encuentra a nivel de C7 en cuanto a cuerpos vertebrales. ¿Listo? Entonces, o sea, tiene una bifurcación inferior. Acá, por ejemplo, estamos viendo que la bifurcación está muy, también está muy abajo, está a nivel de T2. Entonces, son variantes de la bifurcación de la carótida común que hay que tener en cuenta. Bueno, esta imagen nos está mostrando, este diagrama como anatómico, nos muestra las diferentes anastomosis carótido-bacilares o carótido-vertebrales que podemos encontrar. Entonces, las principales anastomosis que vamos a encontrar va a ser, aquí la tenemos. 1, la arteria comunicante posterior, ¿sí? Que es la que estamos observando como 1. 2, la arteria trigeminal. 3, la arteria óptica. 4, la arteria hipoglosa. Y por último, esta anastomosis, que son, embriológicamente anormales, sería la de la arteria intersegmentaria proatlantoidea. Entonces, son unas variantes anatómicas que es importante pues, evidenciar, como en esta panangiografía, en donde nos están mostrando una arteria comunicante posterior, ¿sí? Que sería el único vaso que persiste. Entonces, bueno, eso. Bueno, aquí es una tabla de resumen de C2, C3, en donde, como sabemos, el segmento C2 es cuando la carótida entra a la base de cráneo, ¿sí? Justo en el conducto carotídeo. Entonces, en este trayecto, normalmente, pues, las ramas que da ese nivel serían la arteria carótido-timpánica y la arteria viridiana, ¿sí? Ya la C3 normalmente no da ninguna rama a ese nivel. Entonces, lo que estamos observando en estas angiografías de carótida interna en lateral, ¿sí? Esta sería lateral y esta es AP. Entonces, en lateral, lo que observamos, pues, es la configuración que es en forma de L, ¿sí? Ascendente. Y los círculos que estamos viendo acá nos muestran cuáles son las aperturas endo y exocraneales del canal carotídeo, ¿sí? Entonces, bueno, eso con respecto. Aquí en C4 estamos en el segmento cavernoso y este esquema anatómico representa como los segmentos principales que ya vimos antesito, y el segmento cavernoso, miren, o sea, noten que tienen un segmento que es vertical y otro que es horizontal, ¿sí? Y esta configuración se puede, pues, ver en las diferentes proyecciones. Adicionalmente, acá
se ven todas las anastomosis que existen entre la carótida interna, ¿sí?, con la carótida externa, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esta comunicación entre estas dos arterias. Aquí son unos dibujos esquemáticos, ¿sí?, en visión lateral. Este sería una visión AP y una visión, una proyección que se llama segmento vértex, ¿sí? Con estas tres proyecciones yo puedo evaluar lo que es la rodilla de la carótida cavernosa, ¿sí?, del segmento cavernoso. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo estas tres proyecciones, ¿sí? Y los círculos me van a mostrar lo que ya les había pues comentado antesito, que son las aberturas tanto exo como endocraneales del conducto carotidio en el peñasco. Entonces, y pues bueno, aquí podemos observar cómo se puede mejorar la visualización del segmento C4. Bueno, esto me pareció muy interesante porque acá en este libro mostraban cómo se delimita, por ejemplo, en esta primera imagen, en esta proyección lateral, el tronco meningo hipofisiario. No sé si lo alcanzan a ver, pero estas flechas lo dibujan. Acá de este lado se ve también el tronco meningo hipofisiario, pero se ve aumentado. Y esto es secundario de que había un meningioma del clivus, ¿sí? Y por último, acá en esta proyección lateral también se ve cómo la vascularización de la hipófisis posterior, o sea, muy prominente. Entonces, son imágenes. Bueno, yo creo que esto ya lo habíamos hablado. Esta es una forma tridente, ¿sí? Una forma angiográfica que se dice como en tridente y es típico de las arterias trigeminales persistentes. Es una de las anomalías vasculares de embrionarias que vimos anteriormente. Entonces voy a seguir. Bueno, aquí en esta parte vamos bueno, aquí estamos observando también el segmento C5, ¿sí?, en una vista lateral y también en AP, donde se muestra como el segmento clinoideo. Este usualmente no tiene ramas, ¿sí?, pero algunas veces puede, pues, dar la arteria oftálmica, ¿sí? Aquí tenemos el segmento C6, ¿sí?, que, bueno, en el C6 oftálmico, pues como sabemos, la arteria oftálmica tiene su origen a ese nivel en el 90% de los casos. Aquí tenemos, por último, tenemos C7. El segmento, bueno, C7, este segmento comunicante se inicia muy proximal al origen de la arteria comunicante posterior y finaliza justo en la bifurcación de la arteria carótida interna, en sus dos ramas terminales. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta proyección lateral, lo que nos está mostrando es el segmento, el 1, ¿sí?, sería el segmento, la arteria comunicante posterior, ¿sí? Aquí en el 2 nos muestran, no sé si lo logra notar, pero esta sería la arteria coroidea anterior. Y por último, acá en el 3 nos muestran de rama la arteria oftálmica, ¿sí?, proveniente del segmento C6. Entonces, sin embargo, las principales ramas de C7 serían la arteria comunicante posterior y la coroidea anterior. ¿Listo? Muy bien. Bueno, voy a agilizar un poco más. Acá, en cuanto a la arteria cerebral anterior, tenemos que los segmentos proximales de la arteria cerebral anterior es una rama que, pues, la arteria cerebral es pequeña, ¿sí? Y tiene dos ramas terminales importantes. Tiene el segmento, aquí
creo que los tenemos anotados, pero tenemos el segmento A1 o precomunicante, el segmento A2 postcomunicante. Estos dos segmentos son verticales, ¿sí? Desde la arteria comunicante anterior hasta la rodilla del cuerpo calloso, como ya no tengo el diagrama pues normalito, pero acá en la angiografía, ¿sí? De proyecciones AP, ¿sí? Lo que observamos son esas variaciones como normales del curso del segmento A1, ¿sí? Entonces, que puede ser horizontal, puede estar hipoplásica, puede estar aplásica o puede tener anomalías de tipo ya como un origen infraóptico, accesorio, biohemisférico, ácigos. Bueno, realmente esto es un tema bastante amplio que profundizaremos cuando hablemos de aneurisma del complejo comunicante anterior. Aquí estamos viendo ya angiografías en proyecciones laterales, ¿sí? Donde también nos muestran esa variabilidad, ¿sí? Esa variabilidad en esos segmentos que son proximales, ¿sí? O sea, A1, A2. Ya los segmentos distales A3, A4 y A5, por ejemplo, en esta arteriografía izquierda, pero hay que tener claro de que esta es una arteriografía vertebral, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta angiografía vertebral que en la fase arterial y en esta proyección lateral se logra ver cómo hay un reflujo del contraste, ¿sí? Que me logra, como a través seguramente de la comunicante posterior, como opacificar las arterias o las ramas de las arterias cerebral anterior distal. Entonces, bueno, creo que aquí, este signo me pareció muy como interesante y es cómo identificar una arteria pericallosa en una proyección AP de una calloso marginal. Entonces, lo que nos aconsejan es que, o lo que nos sugieren es identificar una forma de sonrisa en la pericallosa y una forma de bigote en la calloso marginal. Entonces me pareció eso muy interesante. Bueno, cerebral media, pues bueno, es la mayor de todas las ramas terminales de la arteria carótida interna. Como sabemos, nutre la mayor parte de la superficie lateral de los hemisferios cerebrales y pues se divide en 4 segmentos, ¿sí? M1, M2, M3, M4. Entonces, aquí pues les puse como en esta cuadra resumen los territorios y acá en estas series angiográficas podemos ver cómo hay esa variabilidad de la arteria cerebral media proximal, ¿sí? Entonces, dependiendo de la edad, si es joven, si es adulto mayor con aterosclerosis, ¿sí? Si tiene las variantes de fenestración, trifurcación, bifurcación, bueno. Y lo otro, pérdida del triángulo, ¿sí? Silviano, que es un punto angiográfico importante en cuanto a identificar las ramas de la cerebral media. Entonces, eso. Bueno, acá estamos viendo más angiografías en AP de la cerebral media y este es el resumen, ¿sí? De todas las ramas corticales anteriores, corticales intermedias y corticales posteriores que da la arteria cerebral media y las variantes. Entonces, en cuanto a la cerebral posterior, es importante mencionar este dato embriológico porque realmente son ya, como sabemos, son ramas ya terminales de la arteria basilar, ¿sí? Y tienen múltiples funciones, principalmente la vascularización de la corteza visual, pero esto, bueno, además de tener una irrigación del límbico, ¿no? Y la base del cerebro.
Entonces, anatómicamente tenemos 4 segmentos, 4 ramas, 4 segmentos, que es el precomunicante, ambiens, cuadrigeminal y calcaril. Entonces, aquí estamos viendo como la anatomía, dependiendo de la edad embriológica, a las 7 semanas, a las 8 semanas y a las 9 semanas. Realmente hay una comunicación embrionaria de la circulación anterior con la circulación posterior, ¿sí? Que normalmente, o pues la cerebral posterior es una de las últimas arterias en canalizarse, ¿sí? Muchas veces no logra hacerlo o recibe o quedan remanentes de vasos que o vestigios de vasos embrionarios que no se ocluyeron, como vimos anteriormente. Entonces, acá, bueno, aquí estamos viendo cómo es ese desarrollo, se ve cómo, o sea, aquí se puede ver en negro, ¿sí? Cómo está representada como la arteria comunicante posterior y aquí los plexos coroides, ¿sí? Entonces, aquí se ve como en la semana 7, ¿sí? Está como, se está como separando las ramas de la comunicante posterior de la circulación anterior, hasta que logra completamente separarse, ¿sí? Entonces, bueno, eso con eso. Aquí, bueno, esto me pareció interesante porque este 3 es la última división o la división caudal de la arteria carótida interna y esta va a ser la futura arteria comunicante posterior, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno. Bueno, aquí sí estamos viendo un diagrama de ya el trayecto del sistema vertebrovascular que, como sabemos, todo este sistema vasculariza el bulbo, la protuberancia, mesencéfalo, cerebelo, pues, y comprende, pues, está relacionado con muchas patologías de fosa posterior, que es importante estar familiarizado con esas, tanto variaciones como el aspecto angiográfico, el desarrollo normal, pues, con todo. Entonces, macroscópicamente, aquí estamos viendo la arteria vertebral que tiene sus 4 segmentos, B1, B2, B3, B4. B1 es pues el segmento extraóseo, el B2 ya es el foraminal, ¿sí? B3 es extraespinal y ya B4 es el intradural. Entonces, realmente es importante como estar familiarizado con eso, con su trayectoria, en esos segmentos. Aquí tenemos cómo angiográficamente se diferencian, ¿sí? Los 4 segmentos, la entrada. Esto nos está marcando el foramen magno y la entrada de B4, ¿sí? Bueno, podemos pasar esta, la arteria basilar. La arteria basilar, como sabemos, es el gran vaso de la línea media, en donde confluyen las dos arterias vertebrales. Y esta imagen me gustó mucho porque nos muestra cómo ramas perforantes a todo el tallo, ¿sí? Entonces, uno normalmente ve las ramas grandes, ¿sí? Pero todo esto que estamos viendo dibujado son perforantes de la arteria basilar hacia toda la parte central del tallo. Entonces, aquí estamos viendo unas fases, imágenes gráficas en fase arterial en AP, en donde se observan las arterias pues, vertebrales, la basilar. Aquí nos están mostrando en el 3. Si ven, es un bucle caudal que hace la arteria cerebelosa posterior inferior.
Bueno, aquí vemos todas las ramas de lo que implica la arteria basilar y la vertebrales. Acá estamos viendo una proyección lateral, ¿sí? En donde se observa cómo es el trayecto en esta nos muestran cómo es el trayecto de las arterias vermianas, ¿sí? Superiores, que son estas flechitas pequeñas, ¿sí? Estas flechitas pequeñas serían estas que están acá serían las arterias, sí, serían las arterias vermianas superiores. Ya estas flechas más grandes, esta flecha más grande nos está mostrando la arteria cerebral posterior. Y estas punticas que vemos acá nos muestran la fisura del cerebelo, ¿sí? Nos dibuja, nos demarca la fisura del cerebelo. Entonces, eso. Último, ya para terminar, para ir a descansar, esto es muy breve porque son generalidades en cuanto a anatomía angiográfica de los aneurismas. Entonces, realmente, los aneurismas, como sabemos, es el tipo sacular es lo más frecuente y tiene una localización a nivel de la bifurcación de las arterias del polígono de Wills y su mayor frecuencia es a nivel de la carótida interna, ¿sí? Bueno, la angiografía, como ya he dicho en varias ocasiones, se considera que es el estándar para comprender la angioanatomía de los aneurismas intracraneales, tanto rotos como no rotos. Sin embargo, la angiotomografía, ¿sí?, computarizada en aneurismas rotos tiene una sensibilidad que va desde el 77 al 97%. Y una especificidad entre el 87 y 100%. La resonancia de alta resolución para aneurismas no rotos tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad del 89%. Pero realmente, pues, adicionalmente la angiotac en aneurismas rotos tiene una precisión menor de la que uno pues encuentra en muchos artículos y tiene baja sensibilidad para de 5 milímetros. Entonces, la angiografía con sustracción digital es la que es el estándar para diagnóstico de aneurismas. Entonces, aquí estamos observando que hicieron como un estudio descriptivo de los aneurismas micóticos y oncóticos y lo que observaron es que realmente la panangiografía hasta en estos aneurismas sigue teniendo el gold estándar, ¿sí? A pesar de que la angioresonancia, la información, pues no es superado por la arteriografía. Entonces, es importante evaluar toda la circulación intracraneal completa, con las múltiples proyecciones que mencionamos, entender la geometría del aneurisma cerebral, es decir, cuál es el diámetro del cuello, cuál es la relación domo-cuello, cuál es su relación con el vaso original, si existen perforantes o ramas proximales al domo, al cuello, y esto va a ser determinante, ¿sí?, para poder planificar el tratamiento, ya sea microquirúrgico o por embolización. Entonces, quien nos aporta información, pues la angiografía también puede ser la rotacional tridimensional 3D. Esta últimamente es una modalidad muy preferida como para inspeccionar exhaustivamente todo lo que es la angioarquitectura de los aneurismas, ¿sí?, del cuello. Entonces, nos aporta una información muy relevante, ¿sí?, para poder planificar el tratamiento. Bueno,
Esto era para que mis compañeros me ayudaran, dependiendo de lo que ven, pero como no tenemos tiempo, mencionaré lo que estamos observando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estos son casos de la literatura donde vemos un anillo gigante petroso, sí, petroso, del lado de la carótida interna derecha, ¿sí? En un paciente que debutó con una parálisis del sexto par, ¿sí? Acá, por ejemplo, estamos viendo un aneurisma gigante que estaba en el segmento cavernoso. Acá estamos viendo, este sí, yo no logré verlo bien hasta que leí la descripción, pero este es un aneurisma que lo describe eh, del segmento oftálmico carotídeo. Pero con la clínica, pues, decía que el paciente había consultado por un deterioro progresivo de la agudeza visual. Acá sí, pues bueno, este sí es un aneurisma. Ah, bueno, es interesante. Este es interesante. Ah, bueno, no, ya lo vimos, que son aneurismas irregulares de la bifurcación de la carótida distal. Sí, este no fue tanto. Aquí tenemos un aneurisma periférico de la cerebral anterior. En la pericallosa, calloso marginal. Bueno, aquí tenemos otros aneurismas de la bifurcación, ¿sí? Bilobulado de la cerebral media. Este es un aneurisma del tope de la basilar. Este es un aneurisma típico, lo refieren en la literatura, ¿sí? Como un aneurisma típico de la unión entre la arteria vertebral con la cerebelosa posterior inferior, ¿sí? Lo vemos acá. Acá pre y post tratamiento endovascular. Y por último, este fue un caso que tuvimos en HUN con el profe Bastos, de un aneurisma gigante de la bifurcación, al cual le hicimos embolización con 13 coils. Fue un caso bastante duro, pero le fue muy bien a la paciente. Este fue un caso de un aneurisma no roto. Toda esta revisión la basé en estos 3 libros de referencia. Aquí les dejo como la portada, tiene muchos detalles que se quedan como en tiempo cortos, y lo complementé con estos artículos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente a Lorraine por recordarnos esta patología, la parte histórica, muy bien. Bueno, lo único que se me ocurre comentar es que a veces uno se concentra solo en las arterias y faltó la parte venosa, ¿no? Sí, ese es otro capítulo. Igualmente importante, pues, es otro capítulo, exactamente. O sea, cuando uno habla de angiografía de 4 vasos, por ejemplo, pues entonces que sean 4 vasos, 2 carotías y 2 vertebrales. ¿Listo? A veces los colegas de radiología se les olvida que son 2 vertebrales y apenas toman una, y entonces como se ve la basilar, pues no hacen la otra vertebral y bueno, puede haber un error ahí. Y lo otro es que a veces no hacen la parte venosa, y también existe patología venosa, tanto trombosis venosas o malformaciones arteriovenosas, anomalías del desarrollo venoso, etcétera, que pueden producir síntomas y que se nos olvida que también hay que evaluar en la patología vascular. La acumulación de los medios de contraste causa falla renal, ¿no? O sea, que uno no puede estar repitiendo tanto examen ahí sin tener en cuenta estos problemas. Y nada más, pues personalmente a mí me han hecho la arteriografía coronaria, la primera vez en la ingle y las otras 2 en la arteria radial. Aunque la arteria radial uno siente cuando el catéter lo avanzan ahí por debajo de la piel, finalmente es más rápido y como usted dijo,
pues el postoperatorio es menos complejo, más rápido, digámoslo así. Entonces, creo que eso va a ser como una tendencia permanente de hacer esos estudios por la arteria radial. Nada más, muchas gracias, y si hay más comentarios, por favor, decirnos. Hola Lore, muchas gracias. Yo quería preguntar una cosa que me surge la duda. Cuando uno opera a los pacientes y toca las arterias desde su parte externa, normalmente genera algo de vasoespasmo, que incluso a veces hasta se puede ver en el microscopio. Mi pregunta es si encontraste algo de qué pasa cuando los catéteres tocan las arterias cerebrales desde dentro, o sea, tocando lo que es el endotelio pues del vaso. ¿Se pasa lo mismo? ¿También se genera vasoespasmo en ese proceso o no? No, mira que lo que decía era que esos catéteres que son hidrofílicos tienen, o sea, la ventaja de mantenerlo con infusión continua, con solución salina heparinizada. Eso hace un efecto antitrombótico sobre el vaso, entonces hace que se deslice por la luz, pero no sé, o sea, no decía nada del trauma al endotelio cuando la anatomía no es la más de un paciente joven, no decía si el trauma al endotelio del catéter hacía algo, pero normalmente como eso está con irrigación continua con solución a una presión de 300 a 350 milímetros de mercurio en cuanto a la infusión, vemos que tienen como conectadas esa como presión, ese manguito de presión, pues hace que el catéter se deslice sin lograr trauma endotelial. Pero no leí nada al respecto en cuanto a vasoespasmo por panangiografía. Pero le cabe todo en la cara. Sí. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, y el jueves nos vemos nuevamente. Muchas gracias, que descansen. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, Lore. Estuvo muy No, buena la charla. no, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias.